Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y el vídeo de hoy lo que vais a ver es la tercera tier list hablando sobre la agencia libre 2022 y ha hecho una de los guards más interesantes, o sea, los bases y escoltas más interesantes desde mi punto de vista de esta agencia libre, otra de los forwards, o sea, los jugadores de ala, y ahora vamos a hacer la de los centers, la de los pivots de toda la vida, en la que lo que voy a hacer es clasificar a cada uno de los jugadores más interesantes de mi punto de vista de esta agencia libre en esa posición en función del salario que espero que gane. Como sabéis, ahora mismo en la NBA los centers suelen estar menos valorados y lo vais a ver en esta tier list donde la mayoría van a cobrar, desde mi punto de vista, bastante menos de 10 millones de dólares. Y nada, como siempre, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis. Suscribíos también a mi canal secundario, tendréis el enlace en el vídeo y allí podréis ver mis directos completos y también clips extraídos de los directos. Y por supuesto, dad like a este vídeo si os ha gustado, comentadme abajo lo que opinéis y ahora ya sí, vamos a empezar. Vamos ahora a completar esta tier list hablando de cuál creo yo que será el salario de cada uno de los centers más importantes de esta agencia libre de 2022. Insisto en lo que digo siempre, estos no son todos los centers de la agencia libre, va a haber más agentes libres. Estos son los que a mí me interesan remotamente de cara a la agencia libre en general y a mis vídeos de mis planes para la agencia libre de cada uno de los equipos de la NBA. Así que eso, vamos a ver qué jugadores hay, algunos son agentes libres restringidos, el resto son jugadores que en general no van a tener demasiado mercado tampoco, como veréis. La tier list de guards aún tenía alguien interesante, la de forwards era bastante triste y la de centers no es que vaya a ser increíble tampoco, pero vamos a ver un poco qué es lo que va a haber disponible este año para que os hagáis una idea de qué podéis esperar para vuestros equipos si necesitan un center. Y vamos a empezar con alguien como Thomas Bryant, por ejemplo. Thomas Bryant es un jugador interesante. Estaba en una trayectoria ascendente con los Wizards, pero se rompió el ligamento cruzado y este año volvió y empezó a tener minutos, pero tampoco fue nada espectacular. Y es un mal center defensivo, pero que está desarrollando su tiro de 3 y todavía es relativamente joven. Juega con intensidad, rebotea. Creo que es posible que renueve con Washington o que se vaya a otro equipo cobrando ese rango entre los 5 y los 10 millones. Creo que cobraba 7 millones y medio antes. No creo que vaya a conseguir una subida de sueldo porque es que no es un center tan potente y los centers no cobran tanto, pero es eso, me lo imagino cobrando 5 millones, 6, pero tampoco me sorprendería que acabe renovando incluso por la mínima del veterano, dado que no hay demasiadas opciones para estos centers en esta agencia libre. Seguimos con alguien como Neemias Queta. Este es muy fácil, es un jugador que está en contrato dual con los Sacramento Kings ahora mismo, fue un pick de segunda ronda el año pasado por parte de Sacramento, un muy buen taponador en la universidad, el primer portugués de la NBA. Y estaba un contrato dual y creo que renovará o con un contrato dual o por la mínima del veterano, pero tampoco es que vaya a cobrar más. No ha jugado apenas este año con los Kings, o sea que no se ha ganado una subida de sueldo ni mucho menos, pero sí que es verdad que es un jugador joven, agente libre restringido y va a seguir en el proyecto de Sacramento a largo plazo. Moses Brown lo voy a poner como jugador cobrando la mínima y sinceramente después de un final de temporada pasada con Oklahoma donde tenía muy buena pinta y parecía un jugador interesante, este año ha demostrado ser un jugador grande, pero sin mucho que aportar tampoco. Y yo no descartaría del todo que ni siquiera consiga un contrato por la mínima, porque eso, cerró la temporada en Cleveland, tal vez se quede incluso en Cleveland cobrando eso, la mínima del veterano, pero no creo que tantos equipos estén deseando invertir dinero en el proyecto que es Moses Brown, porque tal vez sea un proyecto que se quede bastante estancado. Seguimos con Damian Jones, lo voy a poner también la mínima del veterano, pero es muy diferente. Damian Jones este año en Sacramento para mí ha jugado minutos interesantes. Es un center normalito de todo, pero es atlético, es grande, está desarrollando una especie de tiro de media distancia que antes no tenía en absoluto y aporta rebote, un poco de intensidad defensiva. Creo que es un center suplente decente básicamente y eso por la mínima del veterano, incluso por tal vez 3 millones de dólares o algo así. Creo que es bastante interesante, ya sea para que se quede en Sacramento o para que cambie de equipo. Y vamos a buscar un center un poquillo más interesante, como veis la mayoría van a ser baratos. Vamos a hablar ya del tema de Al Horford. Al Horford está aquí pese a que no sea agente libre porque tiene un contrato parcialmente garantizado y la situación de Al Horford con Boston es compleja. Horford el año que viene tiene un contrato en el que le correspondería cobrar creo que 26 millones y medio de dólares y de esos 26 millones y medio tiene garantizados 14 millones y medio, o sea, una cantidad enorme de dinero, lo que hace que sea posible que Boston simplemente se quede su contrato de 26 millones y ya está, pero cabe la posibilidad de que decidan cortarlo, separar ese contrato en 3 partes, por ejemplo, y pagar a Horford durante 3 años unos 4 millones y algo de dólares o
sí, casi 5 millones por año, y aún así renovar al Horford, o que Horford se vaya a otro lado como agente libre. Me parece poco probable, creo que Boston va a renovar al Horford, pero creo que es muy posible que acaben cortándolo y renovándolo. En ese caso vamos a hablar del contrato que creo que va a firmar después de que le aseguren 14 millones y medio. Yo creo que va a ser en este rango entre 5 y 10 millones. Horford ha sido increíble para Boston. Muy muy bueno este año, pero tiene una edad considerable y no creo que vaya a ser mucho más longevo. Aún así me lo imagino eso, renovando con Boston por 2 o 3 años y un contrato de 6, 7, 8 millones de dólares por año. Y si a eso le sumamos 14 millones de dólares ya asegurados, Horford estaría cobrando más o menos lo mismo que está cobrando actualmente y que cobraría en su próxima temporada, pero ahorrándole un poquillo de dinero a Boston a largo plazo. Y vamos a seguir ahora con Robin López. Lo voy a poner aquí. Creo que va a ser algo similar a lo de este año. López tenía un contrato de un año por 5 millones de dólares con los Magic. Estaba muy feliz en Orlando, viviendo en Disneyland y yendo a Disney World, que es lo que le gusta, básicamente. Y no me sorprendería en absoluto que renueve con los Magic un año más para seguir allí siendo un veterano del equipo, yendo a meter un par de ganchos por partido cuando les apetece jugarlo. Y tras eso, tal vez los Magic en este verano, perdón, en esta agencia libre sí que deciden, perdón. Tras esto, tal vez los Magic durante la temporada, antes del final del periodo de intercambio, sí que decidan moverlo y sacar algo por él, cosa que yo esperaba que hicieran este año, porque seguro que alguien pagaba una segunda ronda por Robin López para los playoffs, es un buen center. Pero eso, creo que estará en una situación similar, no va a ganarse una subida de sueldo tampoco, pero seguramente cobre un poco más que la mínima y probablemente sigan Orlando. Seguimos ahora con un jugador que puede parecer que va a ser agente libre restringido, pero no lo va a ser, y ese es Mitchell Robinson de los New York Knicks, un jugador que de haber sido agente libre restringido hubiera sido el año pasado, como los Knicks tomaron su opción para este año cobrando 2 millones de dólares, va a ser agente libre sin restricciones, y el Mitchell Robinson de los primeros años, el que era un taponador espectacular, que de hecho taponaba un montón de triples y tenía muy buena pinta y mucho potencial defensivo, yo creo que hubiera estado en este rango entre los 10 y 15 millones, acercándose incluso al contrato de Miles Turner, ¿no? Ahora mismo yo no estoy convencido, es un jugador que ha tenido muchos problemas de salud, sobre todo en el pie, no ha jugado demasiados partidos en los últimos años y cuando ha jugado ha tenido problemas de faltas, sigue siendo muy eficiente cerca del aro, un buen jugador en el pick and roll en ese aspecto y un buen taponador, pero no creo que sea tan bueno como parecía que iba a ser al principio de su carrera, y lo voy a dejar en este rango entre 5 y 10 millones. Creo que Mitchell Robinson tal vez como máximo se lleve esa mid-level completa, que es de 10,4 millones de dólares, que vamos a redondear en esta tier, pero no me sorprendería que renueve con New York o se vaya a otro equipo por incluso menos. A menos que alguien como los Hornets presione para conseguirlo en un sing and trade y esté dispuesto a pagarle más y pagarle, no sé, 13 millones o así. De entrada creo que Mitchell Robinson va a estar en este rango entre los 5 y 10 millones de dólares y para mí ha sido un jugador bastante decepcionante en estos últimos 2 años. Bol Bol, minimal, veterano, agente libre restringido, no va a tener mercado, no tenía mercado en Denver a la hora de intercambiarlo, acabaron moviéndolo a Boston, que luego lo movería a Orlando por nada, básicamente. Y es un proyecto, todavía es muy joven, ha tenido problemas en el pie y es muy alto, lo cual hace que sea más preocupante, ¿no? Sobre todo con ese físico tan delgado que tiene. El chaval tiene potencial, tiene capacidad de tiro, es súper largo, debería ser capaz de volverse un muy buen intimidador si se mantiene sano. Y yo creo que los Magic van a apostar por él, van a pagarle muy poco, probablemente un contrato corto también para ver cómo evoluciona, pero no creo que vaya a haber muchos equipos lanzándose a por Bol Bol en la agencia libre. Gorgui Dieng, también minimal veterano, esto es bastante triste la verdad. Y digo, o sea, la tier es de menos de 5 millones, Gorgui Dieng creo que va a ser mínima del veterano. Este año cobraba 4 millones con Atlanta y me pareció un muy buen contrato, de hecho, en la agencia libre pasada. Me parece un center sólido en esa posición de pivot suplente por detrás de Clint Capela. Onyeka Okongwu se lo ha comido completamente, ha desaparecido bastante. Y es eso, es un jugador que cobrará la mínima o incluso es posible que se quede sin equipo en este verano, ya veremos. Y vamos a seguir con alguien como Cousins. Lo voy a poner aquí. Cerró la temporada con Denver y creo que ha jugado bien con los Nuggets que ya han sido eliminados por los Warriors, pero que han tenido en varias ocasiones aportaciones interesantes de Cousins. Y tal vez Cousins se quede como el center suplente de Jokic. Sea como sea, no va a ganarse más de 5 millones de dólares. A nivel defensivo nunca fue bueno, ahora mismo es demasiado lento. En ataque, cuando tiene sus flashes, es un jugador todavía de mucho impacto. Y por eso creo que el año que viene va a empezar en un equipo en la NBA, no como este año donde le costó bastante encontrar equipo. Pero sí, lo más probable es que cobre la mínima o tal vez que renueve con Denver cobrando
pues un 20% más de la mínima con esos derechos non-birth, pero tampoco espero que cobre mucho más. Por suerte para Cousins, ganó su dinero en su etapa inicial en la NBA antes de romperse el tendón de Aquiles, porque desde entonces no ha tenido nada de suerte con la salud, ni con los equipos en los que ha caído, ni en general con los contratos que se ha ganado, porque en general es eso. Es tan lento ahora mismo que es complicado que consiga volverse un jugador realmente estable en una rotación, pero en Denver ha funcionado bastante bien. Seguimos ahora con Taj Gibson, que es un jugador que tiene un contrato no garantizado. Podría no ser agente libre, pero tiene un contrato no garantizado de 5 millones de dólares. Y los Knicks creo que va a querer generar margen salarial para poder ir a por Jalen Brunson. Van a cortar ese contrato de Taj Gibson. Luego tal vez lo renueven por la mínima del veterano. Es una presencia veterana que funciona muy bien en New York. Y si sigue un equipo en la NBA a estas alturas va a ser por la mínima del veterano. No va a ser por su aportación en el campo, va a ser por su veteranía y lo que puede aportar desde el banquillo y en el vestuario. Pero no se merece cobrar más de la mínima del veterano, eso seguro. Tony Bradley es un center suplente que lo ha hecho mejor de lo que puede parecer en los Bulls. Cobra la mínima y seguirá cobrando la mínima, ya sea en Chicago o en otro equipo. No creo que vaya a ayudar en más. Es decente a nivel defensivo, pero tampoco es muy móvil, entonces hay muchas ocasiones en las que quedan expuesto. Y en ataque no es que haga gran cosa tampoco, pero creo que se aferrará a la NBA como mínimo. Tristan Thompson, hay rumores hasta de que se va a retirar, y si no se retira, cobrará la mínima. A estas alturas es otro jugador que no va a ganar más tampoco. A mí no me ha gustado nada en Chicago este año. A nivel defensivo ha perdido todo su impacto. No era un defensor increíble, pero era un poco móvil y hacía más o menos su labor en Cleveland. Eso se ha quedado totalmente en el pasado. Originalmente también era un rebotador ofensivo de élite. Ahora ni siquiera es que tenga tanto impacto en ese aspecto. Algo hace, pero digamos que el mejor Tristan Thompson quedó atrás hace ya años y no me lo imagino cobrando mucho. Y esto está muy triste. Vamos a buscar a alguien que vaya a cobrar más. Vamos a hablar ya de Mo Bamba, venga. Bamba ha tenido una temporada buena en la que ha tirado bien de 3, ha taponado muchos balones, sigue siendo un jugador bastante delgado para su tamaño, del que se puede abusar en ocasiones y que tiene un impacto defensivo inferior a lo que puede parecer. Tapona balones porque tiene unos brazos increíblemente largos, pero no es que tenga tan buenos fundamentos defensivos y puede ser fácilmente superado en el perímetro. Aún así sigue siendo joven y esa capacidad de tiro creo que va a tener valor y poco a poco se va desarrollando. Y voy a poner a Bamba en esta tier. Creo que es posible que ande un contrato similar al de Wendell Carter. 10 millones, 11, 12 millones de dólares por año. Es agente libre restringido, no estoy nada seguro de que Orlando vaya a igualar, pero tal vez llegue a un acuerdo para un sign and trade y lo acaben enviando a otro lado. Puede que Bamba cobre 7, 8, 9 millones, pero teniendo en cuenta lo triste que está siendo esto, tal vez Toronto intente ser agresivo para conseguirlo, por ejemplo, y eso, mediante sign and trade ofrezcan algo de valor, un par de segundas rondas y a cambio consigan a Mo Bamba, por ejemplo. Pero eso, creo que un poquillo más de 10 millones de dólares sí que puede llegar a conseguir en esta agencia libre. Seguimos con Drummond, mínima del veterano. Hubo un momento en el que como center suplente de Joel Embiid en Filadelfia lo estaba haciendo bastante bien y me planteaba que tal vez pudiera estar en esta tier. Al final llegó a Brooklyn y no estaba teniendo mal impacto tampoco hasta que llegaron los playoffs y como siempre se volvió injugable. Y es que es eso, Drummond es injugable a nivel defensivo cuando los partidos realmente importan. Y es un jugador de temporada regular que consigue rebotes, de vez en cuando puede ayudar a ganar un partido, pero creo que va a seguir cobrando la mínima o poquillo más. Tal vez se gane 4 millones por parte de un equipo, pero no me lo imagino ganando mucho más. Y hasta tengo ganas de bajar a Thomas Bryant ahora, pero siento que me estoy pasando con los centers. De momento vamos a dejarlo aquí. Whiteside, mínima del veterano. Todos sabéis cómo me siento con Whiteside, lo he dicho muchas veces. Me parece el jugador que pone los números más vacíos de la NBA. Y he de decir que aún así creo que este año ha tenido una temporada buena con los Jazz porque era un rol ideal para él porque tenía que hacer lo mismo que Rudy Gobert. Muchísimo peor, pero los Jazz no tenían que cambiar en absoluto su esquema defensivo con o sin Whiteside. Y aún así es eso, es un jugador de la mínima del veterano. Tapona muchos balones, no se esfuerza en absoluto, no le importa defender, solo le importa conseguir rebotes y conseguir números. Y no ayuda en defensa. Bismack Biyombo. El Biyombo de los Suns, el Biyombo con Chris Paul está aquí. Biyombo es un jugador de la mínima del veterano a estas alturas. Es bueno en defensa y si tiene un base muy bueno a la hora de crear para él, desde luego cumple su función bien en ataque, es eficiente cerca del aro, pero Biyombo no es capaz de hacer absolutamente nada más aparte de matar el balón si se la dan debajo del aro. Y en defensa, los años han pasado y ya no es tan bueno como antes, así que sí, jugador de la mínima del veterano. Y si la tier list de los jugadores de ala era dura, esta puede que sea un peor. La verdad es que esta agencia libre va a ser bastante dura. Ibaka, mínima del veterano. La espalda, de verdad que no se la ha recuperado. Este año con los Bucks no está jugando en playoffs.
No sé si realmente va a jugar a largo plazo, pero eso, creo que él seguirá teniendo oportunidades. No es tan mayor, tiene como 33 años. Es un jugador que todavía es decente a nivel defensivo y si su tiro de 3 está entrando, tiene valor. De hecho, tal vez alguien acabe pagándole 5 millones o 6. Voy a dejarlo aquí un poco por legado y por la capacidad de tiro, pero si es que tiene una buena serie en esta segunda ronda contra los Celtics, por ejemplo, si no creo que Ibaka va a acabar en esta tier. De hecho, no. Es que Ibaka va a acabar cobrando probablemente la mínima del veterano. Dwayne Dedmon lo mismo. Muy buen centro suplente en Miami. En Miami todo el mundo juega muy bien. No creo que vaya a tener mercado tampoco. Creo que debería seguir en Miami, sinceramente, donde ayuda mucho. Y cobrará un poquillo más de la mínima del veterano. Tal vez renueve con un contrato como el de Billy Hernán Gómez. Esa subida del 20% de la mínima del veterano, pero no me imagino mucho más tampoco. Seguimos ahora con alguien como Jusuf Nurkic. A Nurkic creo que lo voy a poner aquí. Cobra ahora mismo unos 12 millones de dólares. El Nurkic de hace 3 años era espectacular antes de esa ruptura de, creo que fue tibia, o bueno, de la lesión que tuvo en la pierna. Tras eso no es el mismo, ha perdido gran parte de su impacto defensivo, sigue siendo un defensor de impacto positivo, un muy buen pasador para esa posición de center y un jugador que rebotea bien, juega físico y que todavía es relativamente joven. Creo que Nurkic tiene 27 o 28 años. Teniendo en cuenta cómo está esta agencia libre a nivel de centers y que varios equipos van a tener interés en conseguir algún pivot decente, Nurkic es de los mejores, de hecho es casi un superclase en esta promoción, así que creo que es posible que cobre como mínimo la mid-level, que sería realmente este rango, y tal vez un poquillo más. De hecho no me sorprendería que renueve con Portland, que va a tener mucho dinero disponible y no creo que vaya a tener dónde gastarlo. No me lo imagino cobrando más de 15 millones de dólares, de hecho creo que Nurkic se quedará más o menos donde está, unos 12 millones por año, pero lo vamos a poner en esta tier. Seguimos con Naz Reid. Naz Reid tiene truco, es uno de esos jugadores que, al igual que pasó con Mitchell Robinson el año pasado, Naz Reid es un jugador que, como fue un pick de segunda ronda, este verano sería agente libre restringido si Minnesota decide rechazar su último año de contrato, si no, el próximo año será agente libre sin restricciones. Los Timberwolves tienen margen salarial, no tienen margen salarial, perdón, pero tienen margen entre su situación salarial y el impuesto de lujo como para pagar a Naz Reid. Y Reid ha sido un muy buen center suplente para los Timberwolves. No es tan bueno en defensa, pero lo complementan con Vanderbilt, con McDaniels, con otros jugadores. Y es muy buen center ofensivo y realmente útil en esa segunda unidad. Así que creo que es muy importante para ellos y van a hacer lo posible por mantenerlo. Y teniendo en cuenta la situación de Minnesota, que no hay tantísimo talento entre los centers ahora mismo y que van a tener dinero para pagarle, creo que Naz Reid conseguirá un contrato bastante decente, unos 7 millones por año o algo así. Ni siquiera me parece tan descabellado que consiga un poco más, pero yo estaría cómodo pagándole esos 6-7 millones por año. Y creo que va a ser uno de los centers mejores pagados de esta agencia libre. Y teniendo en cuenta que fue un jugador no drafteado en su momento, tiene mucho mérito por su parte. Dwight Howard, minimal veterano. El Dwight Howard de hace 2 años en los Lakers lo hizo súper bien. Decidió irse a Filadelfia y lo hizo decente, pero no tan bien. Y este año los Lakers ya está bastante desaparecido. Por cierto, notaréis que aquí no está DeAndre Jordan. Imaginaos por qué. Para mí ya no está en la NBA. Y si el año que viene alguien le paga la mínima del veterano, maravilloso. Me alegro por él ir por su cuenta bancaria, pero para mí no es un jugador digno de seguir en la liga. Su tiempo ya ha pasado. Vale. Vamos a seguir ahora con... Venga, vamos a hablar ya de DeAndre Ayton. Ayton no es para mí un jugador de max contract. En su contexto actual con Phoenix cabe la posibilidad de que acabe recibiendo ese máximo salarial si, por ejemplo, un equipo como Portland le ofrece ese máximo y Phoenix tiene que igualar. Voy a dejarlo un poquillo más abajo, pero creo que teniendo en cuenta que es claramente el mejor center de esta clase y hay equipos como Charlotte, Portland y Detroit incluso, que puede que sean capaces de generar margen de alguna manera o de presionar por conseguir un center y lo necesitan desesperadamente, creo que Ayton va a tener bastantes equipos apostando por él y va a conseguir una subida de sueldo considerable. Para mí su salario justo sería en el rango de los 22 millones, 23. Ahora mismo creo que eso, va a tener suerte y va a acabar cobrando más. Lo voy a poner un poquillo por debajo del máximo y de hecho no me sorprendería en absoluto que se lleve un máximo salarial. Magui es el perfecto alquiler de un año, cobrando sus 5 millones de dólares, lleva 2 o 3 años haciendo esto, lo está haciendo de maravilla, ha tenido un año muy bueno en Phoenix, de hecho yo si fuera Phoenix intentaría renovarlo por un precio similar, 5 millones, 6 por un año.
creo que eso, ha jugado tan bien que pese a que ya tenga creo que 34 años o algo así, si no me equivoco, sigue siendo un center muy bueno, muy atlético, bueno a nivel defensivo, que en esos 15-20 minutos por partido lo hace de maravilla y creo que va a seguir en esta tier, o sea que Maggie es uno de los mejores centers de toda esta agencia libre. ¿Quién me hubiera dicho esto hace 8 años? Vamos a seguir con Isaiah Hartenstein, que puede que alguno de vosotros aún ni siquiera tenga claro quién es. Es un center que el año pasado estaba en Cleveland cobrando la mínima del veterano y que para la agencia libre pasada tenía una opción del jugador que rechazó para irse a otro equipo y casi se queda sin equipo. Acabó ganándose el último puesto, la última plaza disponible en los Clippers peleando con Harry Giles. Y tras eso se ha convertido en un center muy interesante en los Clippers. Es el suplente por detrás de Ivica Zubac, pero Hartenstein, si no me equivoco, es el tercer o cuarto center que peor porcentaje de tiro le permite a los rivales en el aro. O sea que es uno de los mejores centers defensivos cerca del aro, con segundas unidades. No es lo mismo que Rudy Gobert o que Jaren Jackson, el contexto es diferente, pero es muy bueno cerca del aro. Es algo capaz de pasar el balón, no es nada malo en el pick and roll. Me parece un center que está muy olvidado en las sombras de la rotación de los Clippers, y creo que los Clippers se han dado cuenta y probablemente le vayan a pagar ellos mismos, pero si no, algún equipo le va a pagar. Y no es que Hartenstein sea un super jugador, pero me parece un jugador que tal vez se pueda llevar esos 7-8 millones de dólares de contrato y pueda parecer una locura de entrada y al final sea un jugador que lo haga muy bien. Y por último vamos a acabar con Nick Claxton, un jugador que a mí me gusta mucho. Un jugador que es agente libre restringido para los Nets y probablemente los Nets deban igualar cualquier oferta que reciba porque es que es de los pocos jugadores jóvenes interesantes que tiene este equipo. Tienen a sus superestrellas, a Bruce Brown y a Nick Claxton, y luego, bueno, Cam Thomas y Dairon Sapp, que están lejos todavía de poder contribuir. Deberían retenerlo, es bueno en defensa, tiene que trabajar los tiros libres, debería dedicar todo el verano a tirar tiros libres, pero es bueno en defensa, es súper atlético, funciona muy bien como jugador en el dunker spot, generando esa presión al aro cuando están atacando Kyrie Irving o Kevin Durant. Y yo creo que debería llevarse como mínimo una mid-level completa, teniendo en cuenta la agencia libre actual, y puede que incluso se lleve un poco más. Lo voy a poner en este rango porque de hecho yo a día de hoy prefiero a Nick Claxton por encima de Mo Bamba, y probablemente Jusuf Nurkic sea mejor, pero Nick Claxton es muy joven y dependiendo un poco de lo que necesites aporta mucha más capacidad atlética y espaciado vertical. Si no necesitas tanto pase desde el poste, que es algo que ahora cada vez se lleva menos, Nick Claxton puede tener bastante mercado. Yo, si fuera Toronto, de hecho, por ejemplo, que es uno de los equipos que más destaca por necesitar un center, iría por Nick Claxton de cabeza, porque Ayton se sabe totalmente de sus posibilidades, y después probablemente iría por Mo Bamba. Y nada, esta ha sido esta tier list de centers, de lo que yo espero que cobre más o menos cada center en esta agencia libre. Como veis, en el rango de 10 millones para abajo están todos los centers, menos 4. Ayton, que es con mucha diferencia el center más cotizado de esta agencia libre, y luego creo que Nick Claxton, Mo Bamba y Jusuf Nurkic son los 3 siguientes. Y luego está el Horford, que realmente va a cobrar más que nadie por su contrato parcialmente garantizado, pero en su nuevo contrato me lo imagino en este rango. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.